Seguimos con nuestro tema base, que es la adoración, y cómo nuestra adoración se manifiesta a través de canales, a través de medios, que, que son los que la palabra de Dios nos enseña. Eh, Vimos la semana pasada sobre el servicio, empezamos a ver sobre el servicio, y el punto fue que al hablar de servicio hablamos de servicio práctico e integral, ya esa expresión de Pablo de que y todo lo que hagan, háganlo, ¿cierto?, para el Señor. Eh, y eso implica todo lo que yo soy, ¿cierto? Y todo lo que yo tengo. Eh, y aquí entramos y tocamos de pasadita lo que era la mayordomía, muy suavemente, y hoy día no vamos a profundizar un poquito más en este tema, porque la mayordomía tiene que ver con que nosotros administramos los bienes de Dios, no los nuestros, son de Dios, nosotros somos quienes los administramos, ¿no? Eh, y eso es servicio, eso es servir a Dios. Entonces, vimos que servir al Señor va mucho más allá y no solo tiene que ver con subirme a un púlpito y predicar la palabra, no solo con coordinar, ya, y no solo con de repente dirigir la alabanza, en el caso de los músicos, esos servicios, que también son servicios, ¿no?, al Señor, pero son esos servicios más visibles, ¿sí? Más reconocibles, pero creo que la palabra del Señor nos lleva a entender que cada acción, cada cosa que hacemos en mayordomía es un servicio a Dios, entendiendo que lo que estamos haciendo es para el Señor, porque lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos es de Él, ya es de Él. Entonces, sigue siendo nuestro camino, nuestra autopista, ¿no?, la adoración. Bienvenida, hermana Laurita. La adoración es el camino que estamos siguiendo, y en medio de este camino de la adoración, nosotros alabamos, nosotros damos las gracias en reconocimiento, nosotros servimos al Señor. Por supuesto que dentro del servicio al Señor, como decía Pablo y decían los apóstoles, servir al Señor en la predicación de la palabra, ¿no? Pero eso no solo tiene que ver con la predicación que damos en un púlpito, sino con cada vez que participamos o hacemos partícipes a otras personas de la palabra del Señor, ¿no? Cuando les compartimos, cuando les testificamos. Ahí estamos sirviendo a Dios, ¿ya? Eh, Vimos que todo lo que significa nuestra dedicación a Él en nuestros cultos es servicio al Señor, dedicación a Él, ¿no? Son los sacrificios, el servicio sacrificial de hoy día ya no son animales, son nuestros actos, son lo que nosotros hacemos, ¿no? El confesar su nombre, la ayuda mutua, como terminamos viendo en Hebreos capítulo 13. Y hoy día, la idea, hermanos, es comprender, primero que nada, lo complicado, hermanos, que se vuelve cuando el ser humano se acerca a Dios bajo su propia perspectiva y no la perspectiva de Dios. Eso trae consecuencias. Consecuencias en la vida cristiana, consecuencias en la madurez, consecuencias en las relaciones interpersonales, consecuencias en todo sentido, queridos hermanos. ¿Ya? El cómo nos acercamos a Dios, el por qué nos acercamos a Dios, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Y Dios da su perspectiva en su palabra. Ahí tenemos nosotros la perspectiva de Dios. Ahí Él nos dice cómo tenemos que acercarnos, ¿ya? ¿Cuál debe ser nuestra intención? Ahí Él nos explica muy bien cómo debemos adorarlo, cómo debemos servirle, cómo debemos alabarle, cómo debemos manifestar nuestra acción de gracias, ¿ya? En fin, cómo nosotros expresamos nuestra adoración. Está en la palabra. Pero ¿qué pasa? Que hoy día, y no solo hoy día, sí, tiendo a decir hoy día, ¿no? Y se me olvida que esto, en todas las generaciones pasa esto, ¿sí? La iglesia siempre ha pasado por tiempos de lejanía de la escritura, y esto es porque cuando se llega a una iglesia, especialmente eso hoy en día, eh, eso sí que es hoy en día, ¿no? Pero también el siglo pasado, cuando empezó el movimiento de las grandes denominaciones,
sin quererlo, ¿no? Sin una mala intención, creo yo, se llegó a forjar, ¿no? Un sistema de hacer iglesia que al final era la copia feliz del Edén, ¿no? De la anterior iglesia, la iglesia madre. Y, y eso fue, por así decirlo, enfrascando, ¿no? Encerrando la posibilidad de eso que el Espíritu Santo quería hacer para dar vida a cada iglesia local. Entonces, nos acercamos a Dios según hemos aprendido en las iglesias donde hemos nacido o donde hemos crecido, ¿ya? Y eso influye mucho en cómo nosotros experimentamos nuestra vida cristiana. Para ser un poquito más directo con respecto a esto. Hoy en día, cuando nos acercamos a Dios, el cristiano en general tiende a acercarse a Dios por necesidad, ¿no? Ahora, ¿es malo acercarse a Dios por necesidad? No, porque de hecho lo necesitamos, ¿no? Eso es obvio. Sí, decir que yo no me acerco a Dios por necesidad es una mentira, es un error además. Pero el tema es cómo enfoco la necesidad. Una cosa es decir, yo me acerco a Dios porque necesito de Él, porque separado de Él no, nada puedo hacer, como dijo Jesús, porque dependo de Él en todo lo que hago. Esa es la necesidad que yo tengo de Dios. Esa es una necesidad que expresa adoración, ¿sí? Pero es diferente decir, yo me acerco a Dios porque necesito algo específico, especialmente algo material, ¿cierto? Y me acerco a Él para que Él me lo dé, ¿sí? Me acerco a Él con el fin de poder conseguir lo que yo quiero, conseguir mi deseo personal, mi perspectiva personal. Bienvenido, mi querido hermano Dani Jorquera, bienvenido, un abrazo a la distancia, hermano. Y entonces, espero que sea clara la diferencia, ¿no? Dos personas, voy a volver a decirlo de esta manera, dos personas. Uno dice lo mismo que dice el otro. Dice, yo me acerco a Dios por necesidad. ¿Ya? Pero hay dos realidades diferentes. Una realidad es la de aquel que sabe que no puede vivir sin Dios. Es una necesidad de vida, vital, ¿sí? Que trasciende lo material. Y lo lleva a acercarse a Dios porque necesita de Él, porque sin Él nada, ¿sí? Puede hacer, así, ¿no? Ese es un tipo de necesidad. Y el otro también dice, yo me acerco a Dios por necesidad, pero la necesidad de este otro es una necesidad egocéntrica, es una necesidad personal, de conveniencia personal. O sea, me acerco a Dios porque necesito trabajo, me acerco a Dios porque estoy enfermo, me acerco a Dios porque necesito que Él me ayude en este plan que tengo y en este proyecto de vida que tengo. Entonces, me acerco a Él ya y lo necesito para esto. O en otras palabras, este lo necesita para poder vivir para Dios y este lo necesita para que, por así decirlo, Dios viva para él. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Pero fíjense que es el mismo lenguaje y en la misma frase. Me acerco a Dios, ¿ya? Porque por necesidad. Pero hay una gran diferencia, un gran abismo entre uno y otro. Espero haberme explicado correctamente y que haya quedado más o menos claro la idea, ¿no? Entonces, decir que no nos acercamos a Dios, cuando alguien dice, no, yo me acerco a Dios solo para honrarlo, solo para exaltar su grandeza, no, la verdad es que eso es parte, ¿no? Eso es parte. Pero también nos acercamos a Él porque sin Él no podemos vivir. Necesitamos estar día a día, momento tras momento, ¿cierto? Delante de Él, caminando con Él, como por así recordarlo, ¿cierto? Lo vimos en el caso de Enoc en el Antiguo Testamento. Alguien que caminaba con Dios, que decidió caminar día a día con su Dios. Lo mismo nosotros. Entonces, el problema está cuando nosotros no aprendemos desde pequeños en el Señor que nos tenemos que acercar a Dios porque es nuestra gran necesidad, pero de la necesidad primera que hablamos, no de la segunda. Aunque la segunda también depende de Él, pero la motivación no es la segunda, no es conseguir mis deseos, mis planes, ya, lo que yo quiero, sino es poder vivir para Dios, en esa necesidad, ¿no? En esa cercanía de Él. Y aquí está, hermanos, que hoy día mucha gente, al no entender esto desde el principio, comenzamos, y me voy a incluir en esto, hermanos, comenzamos nuestra vida cristiana
dependiendo de una iglesia local, y en esa iglesia local tal vez nunca me enseñaron realmente lo que es ser un mayordomo de Dios, ¿ya? O un servidor, un administrador de Dios. Eh, y al no entender esto, claro, fuimos avanzando en nuestra vida cristiana y nos fuimos convenciendo de que poco menos que Dios era un genio, ¿no? El genio de la lámpara, ¿ya? Con la diferencia que aquí es el genio de la Biblia. Entonces yo tomo la Biblia, ¿cierto? Y la froto, ¿ya? Y de ahí, ¡boom!, aparece el gran genio que es el Señor. Eh, y, y vemos hoy día, hermano, la cantidad de gente que acude a nuestros cultos, a nuestras reuniones, ¿sí? Y van con el fin de poder conseguir cosas de Dios, ¿ya? Porque tienen una necesidad particular y personal, ¿ya? Eh, Ahora, vuelvo a decir, ¿está mal esto? ¿Está mal que yo diga, Señor, necesito trabajo? Si alguien no tiene trabajo y necesita trabajar, por supuesto, puede ir donde el Padre Celestial a pedirle trabajo. ¿Y por qué? Porque el Señor, como buen Padre, está preocupado de nuestras necesidades, ¿no? Eso está claro en la palabra del Señor. Y Él dice, pidan, pidan. Si tienen necesidad, pidan. Entonces podemos pedir. Pero el gran objetivo, la gran motivación, el gran motor que nos mueve, no es solo para que Dios supla esa necesidad, sino que hay una necesidad de vida y eso me lleva a buscar al Señor en todo momento, ¿sí? Aún cuando lo tengo terrenalmente todo, cuando tengo un buen trabajo, cuando tengo una buena situación, cuando no estoy enfermo, eso no afecta negativamente mi vida, sino que yo sigo buscándole, porque mi necesidad de vida eterna, de vida real, es Él es la gran necesidad, no lo que Él me pueda dar, ¿ya? Pero lo que Él me pueda dar entra en lo que Jesús nos enseñó, ¿no? ¿Se recuerdan? No se afanen, no se afanen, no se afanen. Pablo lo repitió después en su canal, no estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones. Jesús fue tan preciso en decirnos al Señor, ya, no se preocupen del día de mañana, busquen el reino de Dios, ahí está, ven, enfocarnos, Él es nuestra gran necesidad, ya, y Él se va a preocupar de darnos todo lo que necesitamos. Pero esa necesidad que Él nos promete es la necesidad vital. Se han dado cuenta de eso, ¿no? El vestir, el alimento, el agua, son cosas necesarias. Pero eso no está incluido que mi vestir, Señor, yo quiero vestirme de esta manera, ¿no? Que vivo en Santiago, acá están los famosos barrios altos, ¿no? Y hay mola allá en esos barrios altos donde hay ropa exclusiva, no sé, allá en la Dehesa, ya en Lo Barnechea, en Alto Las Condes. Entonces, allá me quiero ir a vestir o buscar algo que es caro. No, el Señor no prometió que me iba a conceder ese tipo de vestimenta. El Señor me dijo y me prometió que iba a cuidar de mí, de mi necesidad básica, o sea, de la vestimenta básica, ¿ya? Y el alimento, lo mismo, exactamente lo mismo, porque tiene que ver con mi necesidad básica. El alimento no significa que todos los fines de semana me voy a comer un rico asado, hermano, no, no es así. Es muy diferente la idea. Mi hermana Miriam. Sí. No sé si me voy a salir un poco del tema, pero tengo una pregunta. Dentro de la búsqueda, de la necesidad de buscar al Señor, es escudriñar la Escritura, oración, ayuno. Uh-huh. Quiero hacer la pregunta sobre el ayuno. ¿El ayuno es para pedir algo o es para buscar una relación personal con el Señor más estrecha, apartarme para Él sin el afán de la necesidad del alimento físico, o es para pedir algo, o se puede usar para pedir algo? Esa es mi consulta. Yeah. Sí, no, tiene que ver con esto, hermana, porque tiene que ver con la adoración. Mire, y gracias al Señor por esa pregunta, hermana Miriam, porque me ayuda a enfocarme, a que nos reenfoquemos, ¿cierto?, en lo que hemos dicho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra reacción ante la grandeza de Dios. Y esa reacción es adoración. Y la adoración, ya confío en que ya lo tenemos claro, tiene que ver con vivir para Dios, ¿sí? Todo lo que somos, lo que hacemos, es vivirlo para Él. Ya, esa es nuestra adoración. Ya es una vida de adorar, no es en algunos momentos precisos, es una vida de adoración. Entonces,
¿Qué significa? Vivir de cara a Dios. Esa es la idea de la adoración, que vivimos siempre pensando en Él, cómo lo verá el Señor, esto es para el Señor, como vimos la semana pasada, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Entonces, bajo esa perspectiva, tanto la oración como el ayuno tienen una prioridad. Y esa prioridad es el pasar tiempo con Dios. ¿Cierto? Aún la palabra, porque hay cristianos que leen la palabra porque dicen, bueno, si no leo la palabra, capaz que me vaya mal hoy día. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que se inventó el pancito de vida? Por eso, hermano. Hermano, ustedes saben que yo toco el pancito de vida, pero yo no estoy en contra del pancito de vida. Espero que ustedes lo tengan claro, ¿no? Yo jamás, si no revisen todos los estudios, no sé ya en cuántos estudios vamos. Bueno, revísenlos todos y se van a encontrar que yo jamás he dicho que el pan de vida es algo malo en sí mismo, ¿no? ¿Cómo hacer malo leer un versículo de la Biblia? Lo que siempre yo he comentado es que lo malo está en que nos alimentemos solo con un pancito de vida, o sea, solamente lo leamos y con eso, ya estoy listo. Hermano, sería como comerse una uva en la mañana, hermano, ¿no? Un gajito de uva, listo, maestro, con esto estoy listo todo el día, es lo mismo, es exactamente lo mismo, y aunque sea de esa uva estilo Canaán, ¿no? Grande, así, igual, no va a ser completa, no podemos decir con eso basta, hermanos. Necesitamos alimentarnos de la misma forma con respecto a la palabra, ¿ya? Pero hay cristianos que la leen ya y tienen el pancito de ya porque es como para la buena suerte. Y eso es triste, hermano, es triste. ¿Ya? No lo dicen abiertamente, pero si lo meditaran un poquito se darían cuenta que eso es. ¿Sí? Eso es como, ya, Señor, acompáñame, voy a leer tu palabra para que tú me acompañes. Entonces, también se puede tergiversar la lectura y el estudio de la palabra ya con respecto a esto. O sea, todo, hermano, todo se puede desvirtuar, todo. ¿Cuándo lo desvirtuamos? Cuando quitamos el objetivo supremo de por qué hacemos las cosas. Si Dios sale del centro y Dios deja de ser la razón, el objetivo de estar con Él y de vivir para Él, todo se frustra, todo se echa a perder. Estudio bíblico, hora, tiempo de oración y tiempo de ayuno. Ahora, siendo un poquito más específico con respecto al ayuno, efectivamente al ayuno se le da mucho énfasis, ¿ya? No sé si tan bíblicamente, hermanos, ¿ya? Aunque sí en el Antiguo Testamento era para pedir perdón a Dios, para quebrantar el corazón, pero generalmente era para pedir la bendición, ¿ya? De Dios sobre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día y aquí está de la mano, por eso dice, hermana, miren, creo que la pregunta fue precisa, ¿no? Llegamos a nuestras iglesias, ¿sí? Y comenzamos a crecer en la iglesia donde nacimos o donde llegamos, y si es tristemente una típica iglesia, como muchas son, donde lo primero que escucho del ayuno es que, hermanos, vamos a ayunar para que el Señor, ¿sí?, sane a los enfermos, ¿cierto? Entonces, yo que vengo llegando, ¿qué es lo que interpreto? Interpreto que el ayuno es para pedir un favor a Dios, ¿sí? Inmediatamente, ¿no? Y de ahí voy a buscar un hermano que va a decir, hermano, hay varios hermanos que están sin trabajo, vamos a ayunar para que el Señor provea trabajo. Y estos son hechos reales, hermanos, ¿ya? Yo lo he visto tantas veces en las iglesias, ¿ya? Entonces, una persona nueva escucha ayuno e interpreta, el ayuno entonces es un tiempo donde yo me hago sufrimiento a mí mismo, ¿sí? Porque no es muy entretenido pasar hambre, hermano, ¿sí? Si no sería re fácil ayunar. Bueno, para algunos que es más fácil, otros que para otros no, ¿cierto? Que no es re complicado ayunar, ¿ya? Y el tema es, tengo que esforzarme para poder conseguir eso que le estoy pidiendo a Dios. Entonces es como, hermanos, como estar llegando a la presencia del Señor y decir, mira, Señor, mira el dolor del estómago que tengo por el hambre que he pasado todo el día. Respóndeme, Señor, respóndeme, dame lo que necesito. Mira a tu hijo como sufre de hambre, ¿ya? Aunque suene medio irrisorio, pero esa es la actitud que sin querer se da a entender. ¿Ya? Entonces es como el ayuno para presionar a Dios. A ver, tú por medio de la oración presionas a Dios, pero si le pones ayuno, la presión es doble para Dios y ahí Dios va a estar en jaque mate contigo. Te va a responder sí o sí, porque es como que con la oración le doblaste una mano, un brazo, y con el ayuno le doblaste la otra, ya lo tienes bajo control, Señor. Así que el Señor te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Y esa es la perspectiva que se tiene del ayuno.
pero también para muchos esa es la perspectiva que se tiene de la oración, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando vimos la acción de gracias? Que era contra difíciles para algunos creyentes poder hacer una oración solo de dar gracias, hermano. ¿Se recuerdan? Lo vimos, ¿no? Lo vimos con la acción de gracia, lo vimos con la alabanza. Es tan difícil tener una oración donde yo no le pida nada al Señor, sino solamente donde yo lo alabe. ¿Ya? Puedo estar pidiendo media hora, pero cuando se trata de hacer una oración de alabanza o una oración de acción de gracia, máximo 3 minutos, 1 minuto, y así de pasadita, ¿no? Entonces, el problema está en el enfoque del ayuno, mi querida hermana Miriam, sin lugar a dudas. Ahora, si yo tengo claro el ayuno, ¿sí? Entonces, y yo tengo clara la oración, yo ningún problema, puedo hacer un ayuno, ¿sí? Donde quiero pasar más tiempo con Dios para estar con Él, pero también para usarlo como una forma de pedirle. Pero ¿quién va a juzgar mi corazón? Dios. Porque Dios va a saber si estoy haciendo ese ayuno solo para conseguir algo o en primera instancia para pasar más tiempo con Él. Dios sabe eso, ¿o no? Dios lo sabe. Y nosotros también, si no seamos, no nos hagamos los lesos. Nosotros sí sabemos la intención, ¿ya? A Dios no lo podemos engañar. Es el Dios omnisciente, ¿sí? Así que no lo podemos engañar. Entonces, yo me acerco y tengo que ser sincero, Señor, aquí estoy en ayuno, vengo para estar contigo, pero también, Señor, en medio de mis oraciones, quiero pedirte por esto específico. ¿Se dan cuenta? La base es pasar tiempo con Dios, pero también puedo ocupar mi tiempo de orar durante ese ayuno para pedirle cosas necesarias al Señor. Pero, sobre todo, tenemos que entender que el ayuno es para pasar tiempo con Dios. Eso es. Lo mismo que la oración, lo mismo que la escritura, es pasar tiempo con Dios. ¿Ya? Donde Él sea la prioridad, donde mi razón es querer estar con Él, con Él. Y cuando yo soy capaz de enfocarme de esta manera, sobre ese fundamento, obviamente puedo pedir. Por supuesto, ¿por qué no? Si es un error también, creer que no puedo usar el tiempo de orar o de ayunar para pedir, se puede. Pero solo Dios y nosotros vamos a saber si el fundamento de mi ayuno es buscar y estar con Él. ¿Sí? Eso es lo más importante, hermanos queridos. Y este estudio, hermanos queridos, la idea es esa, es que Dios sea lo prioritario, la razón de nuestra vida. ¿Sí? Y en ese sentido, hermanos, nuestro tiempo de ayunar, de orar, debe estar enfocado en Dios, como cualquier otra cosa. Dios debe ser la gran razón. Y es fácil esto, hermanos, porque, o sea, comprobar si lo estamos haciendo de la forma correcta. Hermano, ¿quiere ayunar? Ayune, pero en su ayuno no pida nada, ¿sí? Pase un día sin comer, sin dedicarse a alimentarse físicamente, y ocupa ese tiempo para estar con Dios, donde usted no le pida nada, donde lo único que haga usted sea alabarle, donde usted sea pensar y meditar para luego agradecerle, y donde usted pueda servir al Señor de alguna forma práctica, de alguna forma clara en ese tiempo, ya, sin pedir nada. Esa es una buena prueba, ¿no? Claro. Y si el cristiano o la cristiana es capaz de hacerlo, tiene claro el enfoque. Pero si el cristiano dice, no, pero si dice, es que, ¿cómo vamos a pasar todo un día ayunando solo para alabar a Dios? ¿No será mucho lucho, como se dice, cierto? Entonces hay que ser cuidadoso, porque cada vez que pensamos, wow, es que es mucho, ¿no? Mucho fanatismo, ¿no? Ahí está el problema. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos. Bueno, espero que haya quedado clarito, mi hermana Miriam, hacia dónde va el tema. Y por supuesto, tiene directa relación con esto, con lo que estamos hablando. Mi hermana Laurita. Pastor, a veces nosotros nos tomamos del versículo de Nehemías, donde dice, ayunamos pues y pedimos. ¿Sí? Exacto. Claro. Sí, por supuesto. Claro, lo mismo, la oración, ¿sí? Oramos para pedirle a nuestro Dios, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Pero son situaciones específicas. Ahora, en el Nuevo Testamento, recuerden que la verdadera adoración, ¿dónde se manifiesta? En el Nuevo Testamento, a través de las mismas palabras de Jesús a la samaritana. Y lo hemos visto, ¿no? El verdadero adorador, la verdadera adoradora,
es aquel que lo hace, y aquella que lo hace en espíritu y en verdad, por sobre las normas religiosas, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Solo en el Nuevo Testamento podemos encontrar esta idea de enfocar el ayuno, no precisamente en pedir, sino en pasar tiempo con Dios, ¿ya? Por eso soy una persona que cree que el ayuno no sirve de nada, no sirve de nada, si, si no voy a pasar más tiempo del que paso con Dios, diariamente, ¿no? Ayuné todo el día y tuve el mismo tiempo de orar que cualquier otro día, el mismo tiempo de dedicarle a la palabra que el otro día. ¿De qué me sirvió el ayuno? No me sirvió de verdad de nada. Bueno, tal vez para mejorar un poquito la salud, no sé, va a depender de la persona, ¿ya? Pero no cumplió el objetivo, ¿ya? Y siempre los objetivos de todas las disciplinas cristianas es que estemos caminando con Dios, que estemos caminando, viviendo de cara a Dios y para Él. Vuelvo a decir, ese versículo, hermana Laurita, entra de lo que dije, ¿cierto? Un ratito atrás, diciendo que va sobre esta base de pasar tiempo con Dios, de que Él sea la razón, Él, no lo que Él nos da, sea la razón, yo puedo sobre aquello edificar una petición, sin ningún problema, ¿ya? Así que eso, mis queridos hermanos, ¿ya? Bien, esta es la perspectiva que nos guía en el día de hoy, hermanos, ¿ya? Justamente lo que estábamos hablando de cuando yo entro, ¿cierto?, a una iglesia y no se me enseña de que yo debo acercarme a Dios bajo su perspectiva y no bajo la mía. ¿Ya? Y esto ustedes saben los problemas que ha traído en la cristiandad, ¿no? Ha traído muchos problemas, muchos problemas. Uno dice, pero ¿por qué la iglesia está como está? ¿No? ¿Por qué la iglesia hoy día da mal testimonio? ¿Por qué la iglesia pareciera que estuviera muerta? ¿Por qué la iglesia esto? ¿Ya? Y se levantan nuevos movimientos en forma de reforma, como reformadores de la iglesia, queriendo partir de nuevo, con algo nuevo, pero vuelven a caer en los mismos errores, ¿sí? Tengo un hermano que estaba en una iglesia que estaba naciendo. Entonces él, al hablar con el pastor relativamente joven, entonces era la perspectiva de darle algo, una visión nueva a la iglesia, más bíblica, más centrada en la escritura, ¿ya? Y no que fuera la copia de lo que siempre se había hecho. Entonces se juntaron varios hermanos y esos hermanos comenzaron a formar esta iglesia. Pasó el tiempo y tristemente terminaron siendo lo mismo, ¿sí? Haciendo exactamente lo mismo que hacían de la iglesia de donde habían salido. Terminaron siendo las mismas motivaciones, las mismas formas, las mismas costumbres, ¿sí? ¿Sí? Y eso produjo, hermanos queridos, una muestra clara, hermano. Eso es una muestra clara de cómo nosotros somos tan influenciados, cómo nos ha marcado la rutina eclesiástica, hermanos, ¿ya? Y creo que la idea de la palabra de Dios es que hagamos esto, ¿cierto? Como hacen los perritos, ¿ya? Como para sacarse, ¿cierto? Empezar así, o un par de así, despierta, así. Entonces, sacarnos de encima todas aquellas cosas que no son agradables a Dios, ¿ya? Que no honran directamente a Dios. Miren, les voy a dar un ejemplo. Tenemos hoy día una realidad que se está viviendo en muchas iglesias, ¿no? Donde la sociedad, hermano, mire, el evangelio no cambia, de eso estamos claros, ¿cierto? El evangelio no cambia. La buena noticia sigue siendo la misma de hace 2000 años atrás. No cambia, sigue siendo la buena noticia, porque el problema del hombre sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero sí lo que cambia es la perspectiva de la sociedad, es como la sociedad que nos rodea, al mundo al cual somos llamados a ir para hablar de esta buena nueva, va cambiando, hermanos, en perspectivas. Ahora, ¿cómo yo aplico el mismo evangelio, ¿sí?, a una circunstancia aparentemente diferente? La raíz es la misma. ¿Y cuál es esa raíz? Que el hombre está condenado por su pecado, ¿sí? Pero hoy día el hombre ve el pecado de forma diferente, ¿no? Hoy día
hay todo un tema de psicología, ¿no? Que nos invade a través de la sociedad. Hermano, las redes sociales, ¿no? Por un lado, el exitismo, ¿sí? No, somos campeones, ¿sí? Tú eres un campeón. Y eso no solamente afuera de lo secular, dentro de la iglesia, ¿no? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, y ese todo lo puedo en Cristo es como que, o sea, todo lo puedo hacer, ¿no? No es que todo lo puedas hacer. Está mal enfocado el versículo, ¿ya? Y no estarás jamás por cola, porque el Señor te ha puesto por cabeza, y wow, todos esos versículos fantásticos que nos llevan a creernos el ombligo del mundo, ¿ya? Y, y hoy en día, esta perspectiva está mucho más, tal vez más fuerte que antes, ¿ya? Entonces, tal vez hoy en día es más difícil enfrentar a la gente con la verdad de que tienen una necesidad de arrepentirse de sus pecados. Porque todo el medio les dice que no son malos. Tú no eres malo, ¿sí? Tú no eres malo, ¿ya? Y si algo malo has hecho es porque la sociedad te ha hecho así, ¿ya? Entonces, nos autojustificamos porque se nos dan razones para hacerlo, razones que no son válidas para Dios, y creo que para la lógica tampoco, hermano, sinceramente. Y se nos enfoca en eso. Entonces, la sociedad de hoy día está en esa cima, ¿sí? En esa punta del cerro, donde sencillamente pareciera que hoy día no hay necesidad de Dios. La ciencia ya que se ha divorciado de Dios, que se ha sencillamente, y digo divorciado porque hermano, yo creo que la ciencia es un medio que también nos puede mostrar a Dios, ¿ya? Muchos científicos cristianos lo han demostrado, se han escrito libros sobre esto, pero el científico que decide no creer en Dios, independizarse, especialmente los ateos, ¿ya? Nos distancian, nos dicen que todo lo que nosotros somos al final es por un tema materialista, un tema físico, por leyes de la bioquímica, etcétera, etcétera, por leyes de evolución y por todo. Así que al final somos lo que se nos determinó ser, ¿sí? Entonces yo no soy culpable de nada, ¿sí? Doy un ejemplo. Si yo robo, ¿sí? Si yo robo, es por una necesidad, ¿ya? Hay una necesidad en mí, ¿sí? Entonces, justifico mi robo basándome en que la sociedad, ¿ya? El presidente, los diputados, los senadores, ¿ya? El sistema judicial, todo ello me han llevado, me han impulsado. Entonces, yo no soy el culpable, son los otros. Siempre otros son los culpables, no yo, ¿sí? Y eso, hermanos, pasa dentro de la iglesia también, ¿sí o no? Claro. Porque hay cristianos, y alabado sea el Señor por esto, aquí dentro, varios de los que estamos aquí presentes, hemos llegado a un momento en que hemos tenido que salir de una iglesia, ¿sí? Por diferentes razones, ¿ya? Y muchos encuentran en eso una excusa, ¿sí o no? Y dicen, ya, la iglesia. Y lo primero, ¿qué? Si son todos los hermanos, son todos unos hermanos canallas, como decían los hermanos canallas, y estos hermanos canallas y los pastores canallas y todos unos canallas, así que no, yo nunca más voy a pisar una iglesia. Y es pura excusa para alejarse de Dios y hacer lo que quieren. Pero una persona que ha conocido a Dios sabe que tiene que salir de un lugar. ¿Por qué? Porque no es edificado, porque más encima que no es edificado le están enseñando mal, están enseñando cosas absolutamente contrarias a la palabra y saben que tienen que salir de ahí. Pero no salen con la excusa de decir que todos los canallas y nunca más me congrego. No, no es eso, ¿cierto? Lo tenemos claro, ¿no? Se sale con otra perspectiva. Se sale, Señor, yo no me voy a alejar de ti, todo lo contrario, te voy a buscar de alguna forma, buscaré otra iglesia, ya, y si Dios comienza a abrir la puerta, bueno, con algún grupo de hermanos, no, buscaremos del Señor, pero no vamos a terminar jamás de estar buscando de Dios a través de la palabra, de la oración, del ayuno y, en fin, del congregarnos, en fin. ¿Sí? Entonces, fíjense la idea. Esta es la idea entonces, mis queridos hermanos. La gente tiende a excusarse, ¿ya? A excusarse. No, yo no me congrego por esto, ¿sí? En fin, podríamos hablar de muchas otras cosas que ocurren, ¿no? Que ocurren tristemente en las iglesias, ¿ya?
Y esto, hermanos, ha traído consecuencias graves, hermanos. ¿Ya? Ahora, dentro de las consecuencias graves es que hoy día cuesta más que antes hablarle a la gente del Señor. ¿Ya? Eh, y hemos tenido que llegar al punto de decir que tenemos que hablar más con nuestras obras, ¿sí? Que con nuestros labios, ¿no? Pero escrituralmente las dos son necesarias. Yo nunca voy a poder testificar solo con mis obras. Tiene que haber un momento en que yo abra mi boca, ¿sí? ¿Ya? Pero eso es cuando yo voy con mi testimonio de vida y luego con eso respaldo la palabra, que es maravilloso, ¿sí? Pero los que primero predican, ¿sí? Hablan primero, abren su boca primero, luego tienen que ser cuidadosos de dar un ejemplo con hechos, ¿sí? Están los dos casos. Los que se callan, ¿sí? Y con sus hechos hablan, pero al final, sí o sí, van a tener que hablar igual. Y están los que primero hablan, y esos son los que tienen que cuidarse después de mostrar que lo que hablaron es real en sus vidas. Y no solamente fueron hermanos gaticas, como se dice, ¿no? Que predican, pero no practican, ¿ya? O como los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Los maestros de la ley en el tiempo de Jesús, que Jesús, eso es tremendo, hermano, que Jesús les dice a sus seguidores, dice, miren, todo lo que les enseñen estos caballeros, pónganlo en práctica, pero no sean ni vivan como ellos. Qué tremendo, hermano, ¿sí? Y qué triste, hermano, es que esto se aplique hoy día a muchos creyentes, ¿o no? Hermano, si esto a una persona que no es creyente, no, pero es que mire, usted no conoce a mi vecino, como es un chanto, un canalla. Sí, pero mire, usted mire a Cristo, ¿no? Mire al Señor Jesucristo. No siempre es fácil eso, ¿sí? Porque a la gente le queda muy, pero muy impregnado en su mente el mal testimonio. ¿Y producto de qué viene este mal testimonio? De que la gente no entiende, ¿ya? El llamado de Dios es a que vivamos para Él y por Él. Suena medio, pero es una frase tan conocida, hermano Pablo. Sí, pero fíjense, si ustedes se dan cuenta, ese es el problema. El problema es que no entienden, ya, que somos y debemos ser para Él, para Él. Esa es la perspectiva suprema. ¿Y qué pasa cuando hoy día se predica eso en muchas iglesias? Viene la excusa, ¿no? Ah, pero es que, sí, pero que usted está a otro nivel, por hermano. Sí. No, es que, hermano, sí, pero es demasiado. ¿Quién puede hacer eso, hermano, si somos carne? Y comienzan las excusas tras las excusas. Y fíjense que de aquí, tomado de este punto, nos vamos al tema de la mayordomía. El problema es que no se nos enseña lo que desde pequeñito se nos tuvo que haber enseñado en la iglesia donde llegamos, es que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios. ¿Sí? Pero ¿cuál es la aplicación hoy día? Todo lo que Dios tiene, ¿sí? Es de nosotros, porque somos sus hijos, ¿no? Recuérdense de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Del hijo mayor. ¿Qué le dijo el padre al hijo mayor? Pero si todo lo que tengo es tuyo, hijo. Entonces, todo lo de Dios es mío. ¿Ya? Y de esa forma, sutilmente invertimos, ¿sí? El plato. Y nos quedamos nosotros en el centro del asunto, porque para eso los seres humanos somos mandados a hacer, ¿sí? Nos brota eso de dar vuelta a todas las situaciones para que todo quede girando en torno a mí. Pero la mayordomía bíblica nos lleva, ¿sí?, a entender que no es así. Correcto, todo lo de Dios es mío. ¿En qué sentido? En que yo lo puedo disfrutar, pero siempre entendiendo que aquello que yo tengo no es mío, es de Él, justamente. Lo de Él, Él me lo comparte, pero es de Él, no es mío. Me lo comparte, ¿no? Y me permite usarlo y me permite disfrutarlo. ¿Entendemos la idea, no? Pero es de Dios, no es lo nuestro. Por lo tanto, todo lo que yo tengo es de Él. Todo lo que yo soy es de Él. Partamos, hermanos, por el ejemplo de Génesis. Dios crea en 6 días
toda la creación, ¿no? Y al final del sexto día crea al hombre y le dice al hombre y a la mujer, aquí están, ustedes van a ser los que juzguen todo esto. Aquí todo esto queda en sus manos, ustedes van a ser los administradores. Ahora imagínense, qué administración más maravillosa. Tenían que trabajar la tierra, pero la tierra les daba sobreabundancia. No había que trabajar, no había que esforzarse. Ya siempre yo tenía esa imagen, hermano. Ya sé que un poco, algunos de ustedes la conocen, pero después la voy a decir, tal vez un poquito por mi imaginación, ¿no? Yo me imaginaba, ¿cierto?, a Adán sacando un tremendo durazno de esos que ya no existen hoy, ya, y pegándole a más casi y chorreándole el jugo aquí por la barba. No sé si tenía barba, tal vez eran piña, no tengo idea, pero le corría oh, y se comía todo ese durazno rico, exquisito, con esa. Ya, mejor ni me recuerdo, me encanta el durazno, ¿no? Y no, hace rato que no pruebo un durazno de esos ricos. Entonces, terminaba Adán de comérselo, bien chupado el cuesco, sacándole todo, hacía un hoyito, metía ahí, lo tapaba, y al otro día pasaba, ¿cierto? Esa bruma, regaba, y ya en una semana, ¡pum!, estaba saliendo de nuevo un durazno. ¿Ya? Así me lo imagino, porque la tierra era sumamente dadivosa, estaba nueva, y aparte que era la tierra que Dios le había dado al hombre. El hombre no tenía que trabajar, pero no con el sudor de su frente, no como tenemos que hacerlo hoy, hermanos. Y el hombre y la mujer tenían esa casa maravillosa que era el huerto del Edén, pero ellos no eran los dueños, ellos eran administradores, ¿cierto? De la misma forma, hermanos. Moisés la tuvo tan clara. Cuando se refería al pueblo de Israel, siempre le decía al Señor, tu pueblo, ¿sí? Este es el pueblo que tú sacaste, son tuyos. ¿Qué, qué ejemplo que el liderazgo de hoy debería tener tan claro, ¿no? No son mis ovejas, son las ovejas del Señor, porque yo también soy oveja, en el caso de cualquier pastor, ¿no? Bueno, aquí vamos a entrar al mismo conflicto siempre, hermano. Yo agradezco el cariño de que algunos de ustedes todavía me llamen pastor, aunque ustedes saben cuál es mi posición con respecto a aquello. Así que me lo dicen por respeto, por cariño, y agradezco al Señor por eso, ¿ya? Pero hablo de alguien que en el sentido correcto es pastor, ¿no? O sea, alguien que tiene gente a cargo, que está pastoreando, ya que está liderando un grupo, en fin. Todo líder, hermanos queridos, debería tener claro esto. No son nuestras ovejas, ¿sí? Por eso es complicado cuando el liderazgo al pastor se le dice papá. Papá, es mi papá espiritual, ¿ya? Mi papito. Al único que yo lo aguanté eso, hermano. Bueno, que nunca nadie me dijo papá. Estos hermanos de nuestra iglesia allá en el norte. Y gracias al Señor por eso. Parece que por lo menos eso lo enseñamos bien, ¿no? Entonces, pero sí, al único que yo le aceptaba que me dijera papito, ¿saben a quién era, hermano? Al hermano Aurelio. ¿Se recuerdan del hermano Aurelio? Él por su crianza pentecostal era justamente el pastor, era el papá espiritual. Entonces cuando yo llegaba arriba, mi pastorcito, me abrazaba tan tierno él, y me decía, papito, papito. Entonces yo lo agarraba, no, hermano, no es así, yo no soy tu papá espiritual. No, yo a él obviamente lo dejaba, tan bonito el hermano, pensar que lo voy a volver a ver y abrazarlo después de rendir mi corona y todo lo que soy al Señor arriba. Sé que el Señor me da la oportunidad de abrazarlo, porque no pude abrazarlo antes de que se fuera, ¿no? Lo mismo que a mi hermana Elvira, a mi hermano Melquiades, sí, a mi hermano Timoteo y a toda esa gente hermosa que Dios nos permitió ya en los últimos años de su vida, sí, poder ministrarles, ¿no? Entonces, pero, hermano, hay que ser cuidadoso cuando decimos es papá, ¿no? No, es que ¿quién es casi el dueño de la congregación? Es el pastor, ¿no? Hay que ser cuidadosos con eso, porque solo hay un Señor, solo hay un dueño, solo hay un amo, solo hay un padre, solo hay un maestro, solo hay un Señor, y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, el tema está en eso, ¿no? Moisés entendía que el pueblo era del Señor. Seguimos adelante. Los apóstoles sabían que la iglesia era de Jesús. ¿Sí? Pablo fue claro en enseñar una sola cabeza, y la cabeza es Jesucristo. ¿Sí? El apóstol Juan era claro. Pedro fue claro, nosotros somos ancianos, ¿sí? Servidores de Dios.
¿ya? Que apacentamos la grey del Señor, la grey del Señor. Todo es de Dios. Pero eso no solo se aplica, hermanos queridos, a la iglesia misma, pero sí se tiene que entender eso, porque de aquí es que se derivan tanto abuso de autoridad, porque hay mucho abuso de autoridad, hermanos. ¿Sí? Por supuesto. Sí, hermanos. Pastores que viven a expensas de sus hermanos, líderes que se sirven de sus hermanos, ¿ya? Nunca olvidé lo que un hombre de Dios le dijo a otro: cuídate de no servirte de tus hermanos. Recuerda que tú estás para servirle a ellos. ¿Sí? Fue como ¡pum! Y ahí quedó grabadito. Nunca lo he olvidado, hermanos. Pero hoy día ocurre eso. ¿Sí? Gente que tiene miedo, hermanos, que tiene miedo a decirle cosas a sus pastores. ¿Sí? En la iglesia donde yo participaba cuando era joven, había que ir primero a pedirle permiso al pastor antes de salir de vacaciones. Mi pastor, quiero tomarme vacaciones, usted me podría decir si que quiero salir en esta fecha. Ya, hijo, déjame orar y te voy a decir. ¿Sí? Y ese hijo, ya hijo. ¿Ya? Por ahí, de ahí donde viene la mentalidad del papá, ¿no? Ya, hijo. No, el Señor me dijo que no podía salir. Tienes que quedarte sirviendo al Señor acá. Amén, mi pastor. Amén, mi pastor. Sí, amén, mi pastor. Sí, pero, es tragicómico, hermanos. Pero ¿por qué tengo que estarle pidiendo permiso al pastor para salir de vacaciones? Yo no sé, ¿cuándo nos convencieron de eso? ¿De dónde agarramos esa papa asada, hermanos, y nos la comimos completita? ¿Saben lo que hay que hacer con el pastor? Hay que avisarle, porque uno le respeta, al líder se le respeta. Hermano, como se le diga, hay algunas iglesias que los tutean, ¿sí? O pastor, o mi pastor, ¿cómo quiere decirle? Le informo que en tal fecha voy a estar para que usted sepa que no va a poder contar ni conmigo, ni con mi esposa, ni con mis hijos. O no va a poder contar conmigo en el caso de los solteros, ¿no? Entonces, ya, hermano, no hay un problema, yo lo voy a anotar. Esa es la manera, hermanos. ¿Sí? Esa es la manera. ¿Ya? Porque el otro extremo es el, ¿y por qué le tengo que estar informando a este? No, me voy nomás. ¿Sí? De allá echadito con la guatita al sol. Siervo, estoy aquí en la playa, por si acaso, no me congrego el domingo, ¿cierto? Viene echadito ahí con su cuestioncita, o sea, tampoco es una falta de respeto también. ¿Entienden el equilibrio, hermano, cierto? Pero eso de ir al otro extremo, de que, wow, no hacemos nada sin que ninguna determinación familiar, sin que el pastor lo sepa, hermano, el pastor no tiene por qué estar metido en mi casa. Ahora, ¿cuándo está metido en mi casa? Cuando me viene a pastorear, ¿sí? Cuando viene a hacer mi visita, cuando me viene a bendecir, cuando viene a orar por mí. Pero las decisiones de casa son entre el esposo y la esposa, cuando se tiene familia. Y así sucesivamente cuando es soltero. Y todo de cara a quién? De cara a Dios. A Dios hay que preguntarle: Señor, quiero salir de vacaciones. Señor, quiero ir para allá. Señor, quiero ir para acá. Con Él. ¿Sí? Y después que el Señor me da la venia, voy donde, ¿cierto? Como soy parte de una iglesia local, y si, con mayor razón, si soy parte del servicio ahí dentro de la iglesia local, bueno, le informo al pastor y el pastor, ya, correcto, gracias, hermano. No. Había una broma en esta iglesia que les digo yo que a la cual pertenecía, y algunos de acá también pertenecimos, ¿no? Ya que el pastor echaba esta talla. Che, decía el pastor, hay hermanos que vienen y vienen con la mano atrás y dicen: mi pastor, quería pedirle permiso para salir de vacaciones, y ya venían con los pasajes comprados, pues, atrás. ¿Sí? Así decía el pastor. Ya, y tiraba la talla. Ay, todos los hermanos se reían. Uy, Señor, el Señor, habla, Padre, me pidió el Señor. Ya, entonces, todos los hermanos se preocupaban de primero preguntarle al pastor y después recién sacar los pasajes. ¿Sí? O sea, un sometimiento que no es sano, hermanos. No es sano. ¿Pero por qué es esto? Porque los líderes creen que son. ¿Sí? Los vicarios de Cristo aquí en la tierra. Sí, sí. Hermanos, muchos pastores, muchos líderes de la iglesia evangélica son papitas. ¿Sí? ¿Entienden a qué me refiero? No al tubérculo. No papitas fritas, aunque hay algunos que están fritos. ¿Ya? Papitas, hermanos, son como el papa dentro de sus congregaciones. Sí, hermano, y eso está mal. Porque todo de quién es de Dios. Pero aquí hay un tema. Pero todo esto también se aplica a la vida personal. Todo es de Dios. ¿Sí?
le pertenece a Dios. Si eso no se me enseña, ¿no? Y más encima no me lo enseñan mis líderes, y más encima yo no leo la palabra, ¿se dan cuenta esa mezcla terriblemente tóxica y peligrosa? ¿Sí? ¿Cuáles son los dos ingredientes? Los vuelvo a repetir. Una, no me lo enseñan los líderes de la iglesia donde estoy. Y dos, yo no leo la Biblia. Eso, hermanos, es como juntar dos venenos que al final y al cabo van a terminar matando a cualquiera. Por último, no me lo enseña mis líderes, pero por lo menos yo tomo la Biblia y la leo. ¿Sí? La leo. Ahí Dios me va a hablar. Y el problema está en esto, mis queridos hermanos. Está en que yo termino, al final de cuentas, viviendo mi vida. Y a Dios al lado mío, ¿no? ¿Sí? Al Señor cuidándome. Mi pregunta, hermano, ¿el Señor nos cuida? Por supuesto que nos cuida. Hay, hay imágenes maravillosas en el Antiguo Testamento, ¿no? Jehová, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defienden, ¿no? O sea, las carpas, los ángeles, ¿cierto? El ángel ahí cuidándonos. El Señor iba con el pueblo de Israel, cuidándolo, protegiéndolo de noche a través de una columna de fuego y de día. Esa columna de fuego se transformaba en una nube, protegiéndonos, cuidándonos, ¿no? Hoy día el Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta el final del mundo, el Señor Jesucristo. O sea, siempre tenemos que verlo ahí cuidándonos. Pero eso no significa que Él gira en torno a nosotros. Eso significa sencillamente que nos ama, que somos suyos y que nos protege. Pero Él sigue siendo el centro del asunto. Debería serlo siempre. Entonces, no se enseña esto, hermanos, de que todo le pertenece al Señor. Todo. Pero fíjense la perspectiva importante. Es bueno saber que todo le pertenece al Señor, pero también debo entender que todo yo debo canalizarlo justamente con lo que nosotros estamos viendo, con la adoración. ¿Ya? Porque cuando es adoración, yo no voy a tener ningún problema con hacerlo. ¿Hacer qué? Servirle al Señor con mis bienes. ¿Sí? Con mis bienes. Y digo con mis bienes, pero que son realmente del Señor, ¿no? ¿Ya? Pero que el Señor ha permitido que sean los que yo tengo. En ese sentido son mis bienes. Yo los tengo, yo los uso, pero Dios es el dueño de todo. En cierta ocasión, yo compartí con ustedes, no sé si en estos estudios, estoy más viejito, hermano, hay cosas que se me olvidan, ¿no? Pero igual lo voy a compartir, ¿ya? Y me gustaría, eso sí, leerlo para que no salga así como que esto no es mío. Esto yo lo encontré en 8 años atrás en un libro, ya, en un libro muy bonito, flaquito, chiquitito, y encontré una paráfrasis de la perla de gran precio. Permítanme leérselas, ¿ya? Se acerca un hombre a un negocio y ve una perla maravillosa. Entra y le dice al vendedor, ¿cuánto cuesta esta perla? Quiero tenerla. El vendedor responde y dice, bueno, es muy cara. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Dice el posible comprador. Insiste en esto. Y el vendedor insiste también y dice, pero es que es muy, pero muy cara. El que quiere comprarla dice, ¿qué piensa usted que no puedo comprarla? Y el vendedor dice, por supuesto, cualquiera puede adquirirla. Pero no me acaba de decir usted que es muy cara. El otro responde, claro, se lo he dicho, es carísima. Bueno, entonces, ¿cuánto cuesta? El vendedor piensa y dice, todo cuanto usted tiene. Piensa un momento el hombre que la quiere comprar y dice, muy bien, estoy decidido a comprarla. Perfecto, ¿cuánto tiene usted? Pregunta el vendedor. Hagamos cuentas. Tengo 20 millones de pesos en el banco. Wow, dice el vendedor. Bien, 20 millones.
y comienza a tomar nota. 20 millones. ¿Qué más? El posible comprador dice, pero ¿qué más? ¿De qué? Sí, ¿tiene algo más? No, eso es todo cuanto tengo. Y el vendedor le dice, pero ¿no tiene ninguna otra cosa? Bueno, responde el otro, tengo unos pesos en mi bolsillo. A ver, ¿cuánto tiene ahí? A ver, empieza a ver, tengo como 2.000 pesos, 5.000 pesos redondeando. Bueno, eso también. Y anota, 5.000 pesos más. ¿Qué más? Dice el comprador, o sea, el vendedor. Ya le dije, nada más, eso es todo. Lo que tengo en el banco y lo que tengo aquí en mi bolsillo. No tengo nada más, ni en la billetera, nada más. Y el vendedor le dice, ¿y dónde vive usted? Pues en mi casa, obvio, tengo una casa. Bien, la casa también. Y anota la casa. Y él le dice, pero usted me está diciendo que la casa también. ¿Qué quiere decir que tendré que vivir en mi carpa? Ah, tiene una carpa. Muy bien, se anota la carpa también. ¿Ya? Pero, a ver. Pero si le doy la carpa y le doy la casa, tendría que dormir en mi auto. Tiene un auto. El auto también. Listo, yo voy tomando nota. Así que también se va a quedar con mi auto. Dijimos que todo. Bueno, sí. Bueno, menos mal, me quedaría el otro que tengo, ¿cierto? Que lo ocupa mi señora. Otro auto. También venga para acá. Ya. Muy bien. Ambos coches, dice, ahora son de mi propiedad. ¿Qué otra cosa? Oiga, pero mire, ya tiene mi dinero, tiene mi casa, mi carpa, tiene mis vehículos. ¿Qué más quiere? Le pregunta el vendedor, ¿usted vive solo? ¿No tiene alguien con usted? Obvio, tengo una esposa y 2 hijos. Bien, su esposa y sus niños también. Adentro. ¿Qué más? ¿Ya? Pero si no me queda nada, ahora estoy solo. De pronto el vendedor exclama, pero casi se me olvida. Usted también, venga para acá. Dice, todas estas cosas ahora son de mi propiedad. La perla es suya, pero la propiedad de todo lo suyo es ahora mío. ¿Sí? Ahora, el vendedor añade, mire, preste atención. Por el momento, yo le voy a permitir que usted use todas estas cosas. Todas. No se olvide, no se olvide que son prestadas. No son suyas, son mías, me pertenecen. Y que toda vez que yo necesite cualquiera de aquellas, si yo se la pido, usted me la tiene que entregar. Este es el trato que acabamos de hacer. Debe dármelas cuando yo se las pida. Mientras tanto, disfrútelas. Y esta historia termina diciendo, así ocurre cuando se es propiedad de Jesucristo. La encontré genial, ¿ya? Muy bueno, porque representa en parte lo que significa ser el Señor Jesucristo. La perla de gran precio, sin lugar a dudas, es el Señor. Cuando le entregamos nuestra vida, se la entregamos toda y Él pasó a ser nuestro. Y todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. ¿Sí? Esa es la ciencia de cómo se aplica la parábola, no la parábola, la historia, perdón. Casi cometo un grave error ahí. Es que no, la historia del joven rico. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos tienen problemas con esta parábola? ¡Wow! No voy a hacer cosa que el Señor me pida, igual que el joven rico, que tengo que vender todas mis cosas, ¿cierto? Y dárselo a los pobres y después seguirlo. Y mucha gente preocupada, o sea, el Señor quiere que yo le venda todo. No, el Señor no quiere que usted venda todo. Ese era un llamado específico para el joven rico. Pero sí lo que esa historia nos cuenta y nos intenta decir es que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. O sea, si Dios en algún momento me pide algo, ¿qué debo hacer yo? Entregárselo. Sí. Mi vida, mis bienes, mi familia, todo. ¿Sí? Todo. Porque le pertenece a Él. Hermanos, en esencia, nosotros le llamamos mayordomía a esta doctrina, pero sencillamente es eso. Es entender de que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Ahora, hermanos, yo los veo a ustedes, eh, no los veo con cara de sueño por si acaso, no me refiero a eso. No, los veo a ustedes y yo, gracias a Dios, conozco a la mayoría de ustedes y yo alabo al Señor por sus vidas, hermanos. ¿Ya? Puedo alabar al Señor por sus vidas. Pero también conozco a mucha otra gente.
de diferentes lugares. Que esto no solo no lo tienen claro, sino algunos que lo tienen claro luchan contra esto. ¿Sí? Por egoísmo, por codicia, por avaricia. Porque hay cristianos que luchan con esto, por supuesto, hermanos. Sí, todos tenemos diferentes luchas, ¿no? Diferentes luchas tenemos, hermanos. ¿Ya? Somos tentados de diferentes maneras. Y algunos son tentados por el tema de, de la avaricia, hermanos. ¿Sí? Del egoísmo, de la codicia. Son gente, como decimos los chilenos, mano de guagua, ¿no? Son tan bonitas las manos de la guagua, son apretaditas, ¿no? A mí siempre me gustaba abrirlas de mi hijo así y meter el dedito y que me apretaran el dedito, ¿no? Lindo. Mano de guagua, el dicho chileno, ¿no? Otros le llaman bolsillo cocodrilo, ¿sí? En fin, y tantos dichos chilenos de lo populares, ciertos dichos populares chilenos que se pueden citar. Dicho de otra manera, un poco más académico, sencillamente la codicia, la avaricia, el egoísmo, ¿ya? Y todo esto nace por no entender ni asimilar que nada de lo que tenemos nos pertenece realmente. Que todo lo que tenemos realmente le pertenece al Señor. Ahora, hoy en día, esto sí que hoy en día, porque esto no pasaba hace de una, o tal vez pasaba, pero de una forma pero a un nivel mucho más bajo, no como ahora, que esto se disparó por las redes sociales, por la televisión primero, por las redes sociales, por las redes radiales. Y hoy día, hoy día se ha desbandado todo el tema, ¿no? Y me refiero a toda esta sarta de falsos maestros que hoy día se ha levantado y que se han hecho ricos a costa de los creyentes. Y de eso tenemos muchos casos, ¿sí? Lo único que los diferencia es que algunos ya son más ricos que otros. Eso es lo único que les diferencia. Pero todo lo otro son iguales. ¿Ya? Entonces, esto ha producido en muchos cristianos volverse muy cautos en esto, ¿no? Pero también se corre el riesgo de terminar cayendo en ese sitio terrible de la avaricia, de la codicia, de no querer compartir nada. ¿Ya? Cristianos que han tenido mala experiencia al darle sus ofrendas, ya sus diezmos, sus acciones de gracias a alguien, y después han descubierto que era todo un engaño, que lo hacían por esta razón. Y todas esas cosas, hermanos, son golpes para el corazón que Dios quiere que tengamos, un corazón generoso. ¿Ya? Y aquí viene el tema. El pecado de la avaricia, el pecado de la codicia, el pecado del egoísmo, ¿sí? Una de las razones por las cuales es pecado es porque esos actos y esos sentimientos son contrarios a la verdad que acabamos de plantear. Todo es del Señor, ¿o no? Entonces, ¿por qué tú eres egoísta con lo que tienes? Pues si no es tuyo, no es tuyo. No, es que yo cuido los bienes de mi Señor. Diría algún hermano un poquito más astuto, ¿no? Ahora, la idea es esa. No es tuyo. ¿Por qué eres egoísta con lo que no es tuyo? Segundo, el avaro, ¿sí? El que quiere más y más y más. ¿Para qué quieres más y más y más? Eso va en contra también de la mayordomía, ¿ya? Va en contra del hecho de que todo es de Dios. Ahora, ni un problema. Si el cristiano o la cristiana quiere más y más y más para dar más y más y más, bien, gloria a Dios. Pero generalmente eso no pasa, ¿no? Eso de que, Señor, bendíceme para bendecir. ¿Ya? Señor, dame un auto, decía el hermano acá. Dame un auto para que yo pueda llevar a los hermanos. Llegó el auto y chao, hermanos. Chao, hermanos. Que el Señor les provea para la tarjeta VIP, hermano, porque yo no voy a llegar a nadie, ¿no? Entonces, hay veces que decimos cosas y no las cumplimos. ¿Sí? Y el tema es, se nos olvida que todo le pertenece a Dios. ¿Ya? Le pertenece a Dios. Entonces, todo lo que yo pueda conseguir sigue siendo de Dios. Y que Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, me va a impulsar a bendecir,
a los necesitados, sean mis hermanos o sea quien sea su obra, sean misioneros, sean líderes, lo que usted, ¿cierto?, pueda pensar sobre esto. Hermanos, y esto parte, ¿sí? De esto parte, más bien dicho, no de esto parte, ¿ya? De esto parte el tema de la generosidad cristiana. El cristiano generoso no es solo alguien que es buena onda, ¿sí? Que tiene un corazón buena onda. No, este hermano, sí, todos lo conocemos, que el hermano es mano abierta, ¿no? Pasa, hermano, te necesitas aquí, allá, allá. Eso no tiene nada extraordinario, hermanos. ¿Sabían ustedes? Porque hay gente que no es cristiana y es así. Yo no conozco a uno, pero sí, ayer nomás hablando con un hermano de la iglesia, que se retiró de su trabajo, y a él le falleció su papito hace unos meses atrás. Dice que un conocido de él, que se consideran, por así decirlo, me decía el hermano amigo, fue donde él, Samuel se llama mi hermano, y le dijo: Samuel, mira, lo que tú necesites, por favor. Yo sé que todo esto trae gasto, el tema del funeral, así que, por favor, permíteme. Sacó del bolsillo, una bolsita, 1.000.000 de pesos. Toma, ahí está. Pum. Y ni se arrugó. Y yo le dije al hermano: uy, ¿es cristiano? No, no es cristiano, dijo. Imagínense. ¿Sí? Después me lo devuelves como puedas. Ahora, obviamente, se conocen, ¿sí? Alguien dirá: no, es que sabe que es responsable, el hermano de la iglesia. Pero igual, ¿quién hace eso? Hoy en día, ¿sí? Hoy en día. Y él no es cristiano, entonces, eso no tiene nada espectacular, hermano. Hay gente que es muy abierta y no es creyente, no son hijos de Dios. ¿Qué es lo que forja la mentalidad, la generosidad en el Hijo de Dios? Es que sabe, en primer lugar, que honra a Dios al reconocer de que nada de lo que tiene es suyo. Por lo tanto, está dando no lo que es de él, ¿sí? Sino que está entregando lo que es de Dios. Y no tiene ningún problema con eso. Pero, ¿en qué está la motivación? Que de eso, eso se enfoca en adoración. Adora a Dios con eso, ¿sí? Adora a Dios con eso. Señor, esto es tuyo, señores. Y yo voy a dar de lo tuyo. ¿Se recuerdan quién dijo eso, no? De lo que tú nos has dado, de eso te damos, dijo el rey David, ¿no? Qué maravilloso. Siempre lo he dicho, un hombre tremendamente adelantado a su tiempo, ¿ya? Y en segundo lugar, lo hacen por amor a su prójimo, ¿sí? Hay una acción vertical y una acción horizontal, ¿sí? Que son nuestras dos relaciones, ¿o no? Ama a Dios sobre todo, relación vertical, y ama a tu prójimo como a ti mismo, relación horizontal. Eso es lo que nos rige a todo cristiano, en todo sentido. Y en el sentido de ser generosos, nuestra generosidad honra a Dios al reconocer que somos mayordomos y no dueños, ¿sí? Y al querer adorarle con nuestra actitud generosa, pero también nos motiva el saber que podemos bendecir al que está necesitado. Bendecir la obra del Señor, ¿sí? La verdadera obra del Señor. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Tristemente hoy en día, hermanos, hay mucha gente que se aprovecha de cristianos dadivosos. ¿Cierto que es así? A mí todavía me suena lo de un querido hermano mío que hasta ahora está arrepentido, que en una predicación en su iglesia, en que estaban pidiendo dinero para ofrenda, él sintió, o ya entiende que no fue Dios, fue su sentimiento emocional, tomó con su esposa su anillo de compromiso de oro y lo fue a ofrendar, pues, y lo ofrendó. Hasta ahora se arrepiente de haberlo hecho. ¿Ya? Es triste, pero eso ocurre, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después descubrieron en qué era ocupada la cosa, pues, hermano. ¿Sí? Es triste, hermanos. Miren, si hoy día, yo lo digo abiertamente, cuando nuestra realidad, cuando la realidad de antaño, ¿sí?, se manifestaba, que es la que voy a explicar ahora, a diferencia de la que se está manifestando hoy en día, era clave cuando uno enseñaba o se nos decía: mira, hermano, tu ofrenda para el Señor. ¿Qué es lo que hace el pastor
¿Qué es lo que hace la corporación con tu plata? Que el Señor se las arregle con ella, ¿no? No sé si han escuchado eso. De hecho, en mis primeros años yo enseñaba eso. Pero saben que la iglesia ha ido cambiando tanto que hoy en día eso ya no es aplicable. Hay que ser cuidadoso cuando uno dice eso. Sí. Hoy día yo ya no lo diría. Yo ya no lo enseñaría. ¿Ya? En el sentido de que no importa. Tú das nomás, no importa para que lo ocupen. No, sí, hoy día importa, hermanos. Importa. Porque si yo estoy ofrendando, y más encima, algunos diezmando, ¿ya? Para hacer que el líder se vuelva rico, no, con todo respeto. Chao, ¿no? O para hacer que la iglesia sea más cómoda, ya es cómoda, pero el templo, ¿cierto? Voy a referir más técnicamente al templo, sea más cómodo, y sigamos haciéndolo más y más cómodo, lo siento, ¿no? Hay muchos ministerios, hay muchos servicios que requieren este apoyo, yo lo voy a dar a ellos. ¿Entienden la idea, mis queridos hermanos, no? Hay que hacer hoy día con sabiduría eso, porque hoy en día, a diferencia de antaño, cuando yo era joven, más ahora, es que hoy día vuelvo a decir lo que dije un ratito antes. Hoy día se han multiplicado, ¿sí?, los falsos maestros. La tele, vuelvo a decir, en nuestros tiempos, hoy día las redes sociales esto lo expandieron, hermanos. Por favor, ¿cuánto cristiano no usa TikTok? Yo, hermano, no le voy a preguntar si ustedes usan TikTok o no, ya, no me voy a meter en eso. Cada uno, aquí está lo maravilloso, ¿no? Que cada uno rinde cuenta al Señor. Aparte que no soy el pastor de ustedes, y aunque lo fuera, tampoco podría hacerlo, porque es la relación entre ustedes y el Señor, ¿sí? Así que, TikTok, ¿cierto? Pero hermano, si yo tengo TikTok cristiano, no sé si existe eso TikTok cristiano, hermano. Ya es como la mentira cuando dicen, no, es una mentirita blanca, es lo mismo. Bueno, ahora, el TikTok y cualquier otra red social no es una necesidad, pero hoy día se nos ha convencido que son necesidades. Facebook, no, es que si no tienes esto, no estás conectado. ¿Sí? ¿Y qué importa estar conectado? No ayuda mucho, la verdad. ¿Ya? Aunque algunos tal vez sí. Pero ¿saben qué? He escuchado decir a algunos, no es que cuando tú vas a TikTok, mira, hay veces que me ha pasado esto, me dice el hermano. Al pastor, cuando predica, no le entiendo ni jota. ¿Sí? Aparte que voy al culto y siempre ando con sueño porque estoy cansado, porque trabajo hasta tarde, llega el domingo cuando el pastor está hablando, parecía que la predicación del pastor fuera, ¿cierto? Un duérmete niño, duérmete ya. Que, uy, me da un sueño, así que cuando terminamos, mi señora me pregunta, oye, ¿qué te pareció la palabra? Sí, buena, y me acuerdo. Porque, no, y aparte que predica re largo, 15 minutos predicó la última vez, entonces no, es muy cansado la predica del pastor. Pero ¿sabéis qué, hermano? Yo he sido, ¿sabéis qué dónde he sido bendecido? Aquí, en TikTok. Mensajes de 10 segundos. ¿Sí? Es peor que el pan de día, por hermano. Según mi criterio, ¿no? ¡Oh! Y aquí descubrí que esto y este otro, ¡wow! Yo sé que hay gente que tal vez va a escuchar esto y no va a estar muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, va a decir, no es que usted no entiende, hermano Pablo, que sí, a mí me ha bendecido eso. Miren, hermanos queridos, y en esto debo ser muy sincero, el cristiano que no dedica tiempo a su Biblia, no importa que la Biblia esté dentro del celular, no importa, pero que lea la palabra de Dios, ¿no? No hay problema. Que no dedica un tiempo calidad durante el día y solo depende de esto, de TikTok, es lo mismo que depender de pancitos de vida, es lo mismo. Y eso no lo va a edificar. Y como hoy día hay tanta gente que tiene acceso a esto, a estas aplicaciones cortas, y dentro de todo eso, hermanos, ¿usted cree que el algoritmo de TikTok, ¿cierto? Que esta cuestión rara como que te va seleccionando los que te gustan, ¿no? La inteligencia artificial metida en todo esto, ¿no? ¿Usted cree que el algoritmo de YouTube, de TikTok o de lo que sea, ¿no? ¿Usted cree que es espiritual la cuestión? Y va a decir, no, este es un video no de sana doctrina. Así que se la voy a tirar al hermano Pablo, ¿cierto? Se la voy a tirar al Pablo porque no se la voy a tirar al Pablo, porque el Pablo solamente selecciona videos de sana doctrina. ¿Usted cree que eso ocurre? No ocurre, hermano. Me van a aparecer mensajes
de John MacArthur, y después va a salir uno del Guillermo Maldonado, hermano. ¿Me entiendes? Claro. Ahora, de repente me va a aparecer uno del hermano G. Ávila y después va a salir uno del Cash Luna. Y si yo nunca leo la Biblia, no tengo clara mi doctrina, y más encima la iglesia no me enseñan, yo voy a agarrar a todo lo que venga, por hermano. Y eso es lo que ha pasado hoy día. Hay cristianos que discuten, no, que la palabra de Dios dice, muéstramelo en la Biblia, usted le dice, hasta ahí nomás llegaron. ¿Sí? No te puedo demostrar dónde está la Biblia, pero sí tengo grabado el TikTok, aquí te lo muestro. Hermano, hoy día cualquiera es maestro de la palabra. Yo he visto cada atrocidad, hermanos queridos, ¿ya? Y no precisamente en TikTok, porque no tengo TikTok, no uso TikTok, ¿ya? Pero sí en los cortos de YouTube, ¿ya? Ahí sí. Hermano, y he visto cada atrocidad. Y yo digo, ¿cuánta gente estará escuchando a este tipo o a esta tipa? ¿Sí? Porque, de hecho, hasta me complica llamarle hermanos, sinceramente. Y digo, ¿cuánta gente estará escuchando a este tipo o a esta tipa? Y se estarán comiendo todo, ¿sí? Todo el platito que le están sirviendo, todo, a ojos cerrados. ¿Por qué usted cree que la gente hoy en día, estos líderes falsos, tienen tanto éxito? Por eso. Oh, no es que este hombre, hermano, no tienen ni idea de la cantidad de gente que he escuchado cristianos, sino es que cuando escucho a este hombre predicar, se me paran los pelos, ¿no? Ya, y hay algo que me recorre por la espina dorsal, ¿no? Y no, es un hombre de Dios. Y te lo recomiendo, hermano. Ya, hermano, no hay problema, déjame anotar el nombre. Ya, vamos a buscarlo. Me están pidiendo la opinión. No, ni 2 minutos, hermano. Ni 2 minutos. Entonces, pues, para no tener problemas, me ando escapando, hermano, porque el hermano me anda preguntando, ¿y qué opináis del video? Pregúntale al pastor, le digo yo. Esa es la sacada que tengo, gracias a Dios, hoy en día. ¿Ya? Para no entrar en conflicto. Ahora, cuando yo sé que es muy complicado, yo digo, ¿sabes qué, hermano? Mira, no dure ni 5 minutos escuchándolo. Te aconsejo que no lo escuches. ¿Sí? Te aconsejo que no lo escuches. ¿Ya? No, pero ¿por qué? En fin, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, hoy en día la gente acude a esto, pasa tiempo con esto, con estas redes sociales, y todo lo que creen deriva de esto, ya no deriva de la palabra de Dios. ¿Sí? Y es por eso que hoy en día tanta gente sabe utilizar esto, hermanos. Sí, sabe utilizar estos medios. Y van tirando así videos cortitos para llamar la atención. ¿Saben, hermano? No sé si le ha pasado, pero de repente cuando entro a YouTube a ver necesito escuchar algo de música o ver algún tema que me interesa de algunos canales que no son malos para mí, ¿ya? Y de repente me encuentro con que sale una niña, ¿sí? Sin pintura, de pelito largo, y va como caminando así, y dice, oh, hola, soy misionera de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días. ¿Sí? Si ustedes quieren tener una relación personal con Jesús, ustedes pueden hacerlo a través hasta ahí nomás, ya, chao. ¿Sí? Los mormones están haciendo gritos y sí, increíble. Y generalmente abajito dice, ven a Cristo. Uy, imagínense la gente que no tiene idea de esto. Ah, esta iglesia, aquí sí que hay palabra de Dios. Mire qué lindo, tantos jóvenes, ¿sí? Sirviendo al Señor. Qué maravilloso. Eso pasa, hermanos. Eso pasa. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ver todo esto, el pelambre que estoy haciendo en contra de las pobres redes sociales que tanto sufren algunos predicadores, algunos maestros como yo? ¿Qué tiene relación esto con lo que estamos viendo? Vuelvo a decir, hermanos, hay gente que se aprovecha. ¿Sí? Se han enganchado con un predicador y hay cristianos que están mandando ofrendas. Les mandan ofrendas a otros países. Eso es verdad, hermanos. Yo escuché a un hermano decir, no, yo le mando la ofrenda al apóstol Guillermo Maldonado, un hombre de Dios. Hermano, Guillermo Maldonado no tiene nada de hombre de Dios, nada. Al principio, por su enseñanza, hoy día por lo que es como hombre, bajo ningún sentido, hermano. Es casi una de otro, y así hay varios más. Pero, en fin. Bueno, espero no herir sentimientos. Bueno, los que estoy viendo ahora sé que la tienen clara, pero tal vez alguien escuche esto y no va a estar de acuerdo conmigo. No hay ningún problema, escríbanme por WhatsApp y ahí les explico por qué
porque no considero que sean hombres realmente de Dios. Pero el tema, hermano, es que he escuchado eso. No, yo mando la ofrenda. ¿Saben qué, hermano? Hay misioneros, hombres y mujeres de Dios, que están en contracultura sirviendo a Dios, ¿sí? Que están ahí donde sí hay una necesidad urgente, porque hay gente que jamás ha oído hablar de Jesucristo, y ahí está ese hombre y esa mujer de Dios, ¿sí? Y cada mes tienen que estar llegando al final del mes, esperando que lleguen las ofrendas, que la iglesia y la entidad que les ampara les pueda hacer llegar su ofrenda de sostenimiento. Y hay veces que le alcanza justo. Y hay veces que Dios tiene que estar haciendo milagros porque no le alcanza o porque algún hermanito que se comprometió le ofrendó a un año, dice, un año me comprometo contigo, pasaron 2 meses y dejaron de ofrendarle. ¿Sí? ¿Entienden la idea, hermanos queridos? Ahí debería estar invertida la plata. Ahí sí, hermanos. Pero ¿dónde está invertida? En esta tracanada de hombres, ¿cierto? Que son verdaderos hijos del diablo. ¿Y de dónde saca usted, hermano Pablo, eso? De las palabras del apóstol Pablo. Falsos maestros. Y lo dijo Pablo en su segunda carta a Timoteo, hermanos. ¿Se recuerdan? Él fue profético. Dijo, en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Esta gente son ese tipo de gente. La gente tendrá comezón de oír, pero no de escuchar la palabra de Dios, de no sufrir la sana doctrina. Y por eso se juntarán, ¿cierto? Falsos maestros, ¿ya? Conforme a sus propias concupiscencias, sus malos deseos, sus deseos pecaminosos, que los gobiernan. Estos hombres, pues. Esa es la descripción del apóstol Pablo de esta gente. ¿Sí? Y los seguirán y los escucharán a ellos, ¿sí? Escuchando fábulas, mentiras. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Ya? Miren, como les digo, yo no tenía idea, no veo mucho estas cosas. Mis visitas a YouTube son precisas, especialmente con música. Me gusta la música en todo sentido, ¿ya? Y de repente algunos programas que veo. Pero unos hermanos queridos me hicieron mención, hermano Pablo, había escuchado a esta hermana, a esta pastora, la verdad que ni me acuerdo, hermano, Yesenia creo que se llama, no sé si la han escuchado, es una centroamericana, y la mujer es bien bonita, ¿ya? Aparte que se viste, que se mete el traje así con vaselina, ¿no? Y no, y yo una vez la escuché, la tremenda autoridad, y ella es pastora de la iglesia y todo, no, aleluya, Señor, gloria a Dios, qué lindo. Y resulta que la perla, hace un tiempo atrás, se divorció, porque el Señor le dijo que tenía que divorciarse, y que el Señor le tenía otro hombre que era mejor que el otro, ¿sí? Más joven que ella, bonito el cabro, ¿sí? Bonito. Y se casó con él, y ella sigue pastoreando, ¿sí? Sin ningún problema, porque Dios le dijo eso, ¿ya? Aparte que creo que tiene su propio en Facebook donde muestra, ¿cómo se llama? Moda, ¿sí? Que son varias las que usan esto, ¿no? El tema de moda, cómo pintarse, una atrocidad, hermano, tremenda, hermano. Increíble. Y la gente les envía ofrendas. La pregunta, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, yo hay veces que me imagino, o sea, si a mí se me aprieta el corazón, ¿cómo se le apretará el corazón al Señor? ¿Ya? Y se gastan ellos. Y son ricos, ¿saben por qué? Por la gente. Porque toda la gente que les sigue, todos los que les siguen, todos los que van a esas congregaciones, no tienen ni idea de lo que es el Evangelio. Esa es la verdad, hermano. Ni idea. Ni idea de lo que es el Evangelio. Porque si supieran un poco del Evangelio, serían capaces de distinguir, ¿no? Como la iglesia de Éfeso. ¿Se recuerdan, no? Porque ha sido capaz de probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora, como el ser humano hoy en día anda por emociones, el líder que está arriba se pega un saltito, da un gloria a Dios, habla un poco de lengua, llama a uno, lo sopla, se cae al suelo y toda la gente cae postrada ante ellos. Poder de Dios. Poder de Dios. Pero nadie
sufre la sana doctrina, ¿sí? ¿Y cuál es la sana doctrina? Todo lo que tienes, tu misma vida, le pertenece a Dios. Y tiene que ser para honrar a Dios y no a los hombres, ¿sí? Y el hombre y la mujer que entienden esto por medio de la Escritura saben también, muy bien, que su ofrenda y su diezmo, ¿sí? Sus acciones de gracias en cuanto a lo económico no se deben dar a falsos maestros ni a falsas maestras. No, 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 no. Aún si el líder de mi iglesia, yo sé, me consta, no porque yo como que tengo así como la idea, no, me consta de que el líder no está usando bien, ¿sí?, el dinero que yo ofrendo para Dios, yo lo redirijo. ¿Entiendes la idea, no? Redirigirlo. Lo tomo y busco a alguien, ¿sí? Especialmente a alguien que esté en el campo misionero, hermano. Porque seamos sinceros, mis queridos hermanos. Aquí cuando uno está en un medio urbano, de una u otra manera uno encuentra pega, ¿no? Eso es así. De una u otra manera Dios nos sostiene. Se puede uno arreglar. Pero esos misioneros, hermanos, son gente que está viviendo al día y al mes, hermanos. ¿Sí? Yo en parte conozco un poquito eso. ¿Sí? De saber que está llegando fin de mes y que ya no nos queda platita y que necesitamos que llegue esa plata. Y voy a buscar en el momento, meto la tarjeta, ¿cierto? Pero antes una buena persinada. Un, una sopladita, metí, metiendo al banco, ¡ting! Cero. Aleluya, listo. Vamos a los otro día de la mañana, ¿sí? Y el Señor como que nos prueba ahí, pero Dios es fiel, hermanos. Jamás, jamás faltó, jamás. Todo lo contrario, muchas veces tuvimos más de lo que necesitábamos. Y de una u otra manera Dios se encarga de estos hijos de Dios. ¿Saben qué? Porque si el Señor dejara a cargo a esta gente de la iglesia, se mueren de hambre. De los cristianos hoy en día se mueren de hambre los misioneros. Y entonces Dios los protege. Pero Dios también va a llamar a cuenta a aquellos que sabían que podían bendecirlos y no lo hicieron. ¿Sí, hermanos? Entonces, el punto es, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi fruto, ¿sí?, la labor de mi trabajo o los dineros que yo recibo? ¿Ya? Si veo que la iglesia local donde estoy es una iglesia que trabaja, que está usando correctamente el dinero y lo está usando realmente para la gloria de Dios, ni un problema. Venga, vamos, demos. ¿Ya? Pero fíjense, bueno, me estoy un poquito en cómo yo enfoco, ¿cierto? Lo que yo tengo. Pero vuelvo al punto de antes, al punto central. Es todo lo que tengo le pertenece al Señor. Hermanos, y vivir una vida así, aunque tú no lo creas, no es sencillo. No es sencillo. Porque de una u otra manera somos tentados a desviarnos de esta visión. Hermano, la tentación siempre está. ¿Saben cómo está la tentación? La tentación está en que el enemigo, como cualquier ser humano, nos quiere convencer de necesidades que no son necesidad. Lo repito, nos quiere convencer de necesidades que realmente no son necesidad. O sea, pseudo necesidades. ¿Sí, hermanos? Cuando yo quiero cambiar mi tele, ¿sí? La tele funciona re bien, es HD, ¿sí? No sé, 1 pulgada, veo bien lo que veo, ¿no? No es de las chiquititas, ¿no? Tiene su buen porte. 32 pulgadas, me imagino, ¿no? No entiendo mucho de la pulgada. 32 pulgadas, pongamos, ¿sí? Bueno, tele, ya. Pero resulta que llegó la 4K, pues, y resulta que como somos llamados a hacer cabeza y no cola, yo no puedo ser menos que el vecino que no conoce a Cristo. Entonces tengo que ir a comprarme para dar la honra y la gloria al Señor. Cosa que cuando llegue el vecino me diga, sí, soy cristiano y tenía una HD nomás. Ah, entonces, y ahí el Señor me habló, me dijo que tenía que comprarme una 4K. Eso es muy, muy lejos, lejos de lo que el Señor dice. ¿Saben qué? Si alguien se acerca a ustedes, algún vecino o alguien que les diga, algún pariente que no es cristiano, y les dice algo así, yo tenía una HD nomás, ahí usted agárrelo, siéntelo ahí en su... Y ahí agárrelo a bibliazo inmediatamente. No, explíquele usted, mira,
A ver, con todo lo que tú tienes, ¿eres feliz? Y ahí le toca, ¡ay! ¿Cierto? El hueso ciático. A ver, ¿dónde está tu llenura? Yo tengo esta tele, soy feliz, no tengo problema, vivo el día, no tengo deudas, y lo más probable es que esa persona esté enchapada en deudas, ¿o no? Y se le puede enseñar de una forma muy práctica, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas eso? Pero los cristianos nos autoconvencemos. Qué triste, ¿no? Es triste, ¿saben por qué es triste? Porque ese dinero podríamos ocuparlo en otras cosas, que sí son una necesidad. Ay, como decía el profeta Isaías, de parte del Señor, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Decía el profeta. ¿Se recuerdan o no? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Wow. En otras palabras, ¿por qué gastan el dinero en algo que no es real necesidad? ¿Ya? Ahora, hermano, cada familia tiene un estatus, hermano, y ahí nadie más se puede meter más que la familia, más que el esposo, la esposa, el dueño de casa, la dueña de casa, sea quien sea. ¿Ya? La verdad es que ahí nadie más debería tener autoridad sobre eso. Para eso se predica la palabra, ¿no? Para eso se enseña la palabra. De tal manera que los que escuchan toman la enseñanza y la aplican a sus vidas. Y siempre van a estar, ¿sí?, de cara a Dios. Dios les va a llamar a terreno. El que enseña, el que predica, el profeta, nos llama a terreno. ¿Sí? Solamente entrega la palabra y cada uno toma esa palabra y la asimila o no la asimila. Una de dos. Y eso, ¿sí?, es de cara a Dios, por lo tanto, va a rendir cuenta a Dios, no al predicador, no al maestro, no al líder, a Dios. ¿Sí? Eso es adoración, vivir de cara a Dios, ¿no? Y qué maravilloso esto, porque significa, hermanos, que yo nunca, jamás nunca voy a tener como excusa no ofrendar algo, no dar algo, que Dios me pide que lo haga, ¿sí? Porque no quiero hacerlo, porque no me conviene, porque me va a doler. No, no, no. Es tuyo, Señor. Si me estás pidiendo que lo haga, lo voy a hacer. Es tuyo. Lo que tengo te pertenece, Señor. Todo, absolutamente todo. Ahora, para terminar nuestros temas, hermanos, les voy a enviar mi cuenta Ruth. ¿Ya? Es que es la mejor forma de terminar una enseñanza así, ¿o no? Sí, por supuesto. Demos el broche de oro, por mano. Sí. Y esto es lo que se usa. En la iglesia se usan predicadores, maestros enseñan esto y terminan con el broche de oro. ¿Ya? Vamos a pasar la ofrenda. Yo con usted no puedo pasar la ofrenda, así que voy a mandar la cuenta Ruth. Y eso, hermano, suena tragicómico, pero díganme que no es una triste realidad. En vez de terminar un tema así y terminarlo enfocado en la razón que es Dios, honra a Jehová con tus bienes. ¿Sí? Proverbios capítulo 4. Quiero leérselo, hermano. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que saber aplicar las palabras del Antiguo Testamento, ¿cierto? En lo que es la vida cristiana. Como hemos visto que definitivamente hay enfoques de salmos, especialmente los que tienen que ver con venganza, que ya no se aplican a nosotros, pero hay, hermanos, muchos versículos que enfocados correctamente se aplican a nuestras vidas de una forma maravillosa. ¿Ya? Proverbios capítulo 3, ¿no? El versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Qué maravilloso esto, ¿no? Pero fíjense el peligro que hoy día un cristiano tiene que tener claro. Aquí, ¿qué es lo que está usando el Señor? Está usando el sistema que Él ocupó en el Antiguo Testamento. Y eso lo vimos también en nuestros estudios pasados. El sistema que tenía Dios con el pueblo de Israel era un sistema de motivarlos. ¿Y cómo los motivaba el Señor a obedecer? Con consecuencias buenas, ¿no? Deuteronomio, un versículo
maravilloso que fue casi leva en mi juventud mucho tiempo. Haz lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Entonces decía, me preocupaba de hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para honrar al Señor. No, era para que me fuera bien. ¿Sí? Pero era el sistema que el Señor tenía con el pueblo de Israel. Era un sistema de motivación. Es como al niño, el padre al niño, ¿no? Mira, cómete toda la comida y vas a recibir tu recompensa. Entonces el niño se come la comida, no porque el niño, no, me la voy a comer porque me hace bien, no, se la come porque sabe que va a tener una recompensa. Y esto era el amor de Dios para el pueblo de Israel, porque sabía que el pueblo de Israel era duro de aprender, duro de servir, duro de obediencia. Entonces lo motivaba. Y esta es una de las promesas tremendas, ¿no? Fíjense, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Ya? ¿Cuál es la motivación en el Nuevo Testamento? Dios. ¿Sí? Dices, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese es el fin. Ese es el objetivo. Honrar a Jehová. ¿Sí? Sin el siguiente versículo. No estoy diciendo que el siguiente versículo no sea palabra de Dios. No es eso. Cuidado que hay algunos que son media aguja. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la segunda parte, ¿ya? Que sale el versículo 10, y serán llenos tus graneros, ahí está la motivación que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero que en el Nuevo Testamento no es de la misma manera, aunque igual el Señor motiva. ¿Sí? El Señor, por ejemplo, motivó a sus apóstoles. Le dijo, ninguno que no haya dejado padre, madre, ¿cierto? Ninguno de ellos, de los que hayan hecho esto, ¿cierto? Se quedará sin una recompensa arriba. O sea, siempre ha habido una motivación. Pero en el Nuevo Testamento el énfasis es el objetivo supremo, que es Dios. ¿Sí? Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ama a Dios con todo. O sea, que Él sea el objetivo de toda tu vida. Todo lo que hagas, que sea por amor a Él. ¿Ya? Y lo mismo que enseñarían los apóstoles. Por ejemplo, Pablo. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. O sea, para honrarlo, para agradarlo. Él es el enfoque. ¿Ya? Acá sucede en la iglesia sucede algo que, bueno, ya se ha tomado como para la risa, ¿no? Cuando los músicos tienen que bajar a ofrendar, entonces se queda sin música la iglesia, el grupo hermano. Entonces el pastor canta ese canto que dice, dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, y cuando el cielo tú llames, Él responda con amor, que no te quede dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre. Y hasta ahí no va a llegar el pastor. Dice, no, la otra parte no la cantamos, dice. No vaya a ser que alguien, ¿cierto?, ofrende solo porque le da el doble de lo que ha dado. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no va a llegar. Y claro, todos se ríen, pero dentro de la risa todos entendemos el mensaje. ¿Ya? El pastor no está interesado en que la gente ofrende por conveniencia personal. Y este es el tema. ¿Ya? Ahora, fíjense, ¿cuál es la idea del Señor? Honra a Jehová con tus bienes, ¿sí? Y con las primicias de todos tus frutos. Que Jehová sea tu motivación para honrarlo, ¿sí? Y luego serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué? Porque Dios se agradará de que tú lo haces para Él y Él te bendecirá, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento, esta bendición se aplica bajo otra perspectiva y es lo que nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Busca el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Eso es, ¿ya? Y todas las cosas te serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas necesarias. Hermano, en el Nuevo Testamento no hay ninguna oferta de que Dios te va a prosperar económicamente si lo buscas. No, el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Y como que no, hermano Pablo, si ahí en una de las cartas de Juan dice y que el Señor, ¿cierto?, te prospere en todo. ¿Sí? En todo. Bueno, gloria a Dios. Es que qué buen deseo. Yo para ustedes deseo lo mismo. Yo deseo que Dios los prospere en todo. Pero dicen todo. ¿Sí? Pero yo no entiendo por qué a algunos cristianos le entra eso por aquí y empieza
Dice, en todo, en todo lo material, en todo lo económico. No, dicen todo. ¿Sí? Así como prospera tu alma, dice Juan. ¿Ya? Entonces, no hay ningún problema. Sí, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, correcto. Pero esa no tiene que ser la motivación del cristiano. La motivación del cristiano es la gloria de Dios. La motivación del cristiano es que Dios sea honrado, porque eso es adoración. Solo así es adoración cuando yo sirvo al Señor con mis bienes, cuando lo honro con mis bienes. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, hermanos? No sé si ha quedado todo claro. Espero que sí. Quiero terminar con el siguiente punto. La palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que hay dones, ¿no? Hay dones. Y esos dones son cosas que el Espíritu Santo da. Son cosas, son por así decirlo, herramientas que el Señor nos entrega y que nos capacitan para hacer ciertas cosas. Son los dones espirituales, ¿no? Y dentro de esos dones hay un don que es registrado en Romanos, que es el don de la generosidad, ¿ya? El ser generoso. Ya vimos el tema de la generosidad en delante. Y en delante lo vimos bajo la perspectiva de todo cristiano. Hermanos, el ser generosos es una demanda a todo cristiano. ¿Sí? A todo cristiano. Ya, desde el que comenzó ayer, el que comenzó un ratito antes, hasta el que lleva más años de servir al Señor, para todos. Es una disciplina cristiana, el ser generosos, el estar preocupados de dar, de honrar al Señor con nuestros bienes, pero que ese sea nuestro objetivo, honrar al Señor con nuestros bienes, buscar a Dios su justicia, si ese es nuestro ahínco, nuestro fin, ¿ya? Nuestro desvelo, nuestro afán, ¿ya? Porque todo el resto, mis necesidades, el Señor se va a encargar, ¿ya? Y eso es aplicable a todo cristiano. Pero hay cristianos a los cuales el Espíritu Santo les ha dado una capacidad mayor de desprenderse de lo suyo y bendecir generosamente a otros. Y eso es el don de generosidad, ¿ya? Eh, que en Romanos, capítulo 12, se les llama liberalidad, ¿sí? Liberalidad, o sea, dar libremente, sin límites puestos por hombres, ni por sus propias emociones, ni sus propios sentimientos. ¿Ya? Si quieren lo pueden buscar, ¿ya? Ahí en Romanos 12. En el versículo 8, Romanos 12, 8, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Sí? Por eso hay cristianos que son tan generosos. Mira, hay cristianos que son generosos porque saben, porque han aprendido todo esto, porque ellos, como lo hemos visto en nuestro estudio, dicen, no es mío. Si el Señor me está pidiendo que yo lo dé, lo voy a dar porque no es mío, es de mi Señor. ¿Sí? Y en segunda, por lo tanto lo voy a hacer para honrarlo a Él. Y en segundo, lo voy a hacer porque con esto estoy ayudando a mi prójimo. ¿Sí? Estoy actuando en conexión con el verdadero amor que se preocupa del necesitado. Por lo tanto, voy a darlo. O sea, para la obra del Señor, en fin. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Y hay cristianos que son generosos en este sentido. Y todo cristiano tiene que enfocarse en esto. Pero hay creyentes que son un ejemplo en esto, ¿sí? Y son esas personas que uno dice, ¿cómo puede ser tan dadivoso? Y lo más maravilloso de este don, que este don no tiene que ver, ¿sí? Con que la gente tenga o no tenga mucho, ¿sí? El don de la liberalidad, la capacidad de repartir libremente así, de una forma sobrenatural, no solo la tienen los que tienen mucho, hay gente que tiene poco y tiene esta capacidad. Como por ejemplo, los hermanos de Macedonia, ¿sí? ¿Se recuerda de los hermanos de Macedonia? Un tremendo ejemplo, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 8.
2 Corintios capítulo 8. Fíjense que vamos a leer del versículo 1 adelante para entender el contexto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Le está escribiendo Pablo a los corintios, que eran de Acaya, pero a los hermanos de Corintio, de la provincia de Acaya, les está poniendo como ejemplo a los hermanos de otra provincia, de la provincia de Macedonia. ¿Qué iglesias estaban en Macedonia? Por lo menos las que se conocen en el Nuevo Testamento eran Tesalónica, Filipos y Berea, ¿ya? Las que se conocen aquí en el Nuevo Testamento más claramente, ¿no? Y dice que Dios, la gracia de Dios se le ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿En qué sentido? Aquí el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, profunda, wow, qué tremenda, no era cualquier pobreza, eran bien pobres los hermanitos, profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Ahí está el primer paso. Todo cristiano debe ser generoso y dar conforme a sus fuerzas, ¿no? Eso es lo que Dios te pide. Eso es lo básico que Dios pide. O sea, según tus posibilidades. Dios no te pide, ¿sí?, que vayas más allá de tus posibilidades. O sea, si tú puedes ofrendar 100,000 pesos mensuales y sabes que eso es por tu presupuesto y por todo lo que tienes que hacer, es lo que haces, hazlo para el Señor y vas a honrar al Señor con eso, porque el Señor sabe que esa es tu posibilidad. Y con eso Dios es honrado, por supuesto que es honrado, porque el Señor conoce el corazón, sabe que es real, sabe que hay transparencia en esa ofrenda, en ese dar. Pero fíjense lo que dice después de esa frase, ¿ya? Dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Pero estos hermanitos no se quedaron ahí, fueron más allá y dieron aún más allá de sus fuerzas. O sea, dijeron, este es mi límite. Y ellos cruzaron ese límite. Y ahí es cuando alguien puede decir, es que eso se llama imprudencia. ¿Sí? Son imprudentes porque por eso capaz que después no tenían ni qué comer, porque estaban dando cosas más allá de sus fuerzas. No, hermano, es que aquí está lo maravilloso. Cuando un cristiano da más allá de su fuerza y lo hace porque ¡pum!, le brota de su corazón, no está preocupado porque sabe que Dios va a suplirle. Eso es otra cosa que delante se me olvidó tocar. El hombre que es generoso, el cristiano, la cristiana que es generosa, sabe que no depende su vida de sus bienes, ¿sí? Porque son de Dios. Dependen de su Dios, de ese Dios que les cuida y les protege, ¿ya? Y fíjense el versículo, qué lindo el versículo 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos. Por favor, Pablo, te lo pedimos, por favor. Mira, ya hemos dado ofrenda, pero queremos dar más, por favor. Ya, esa es la idea, ruegos, ya. Permítenos dar más, ya. Mira, tenemos esto, aún podemos dar más allá de nuestras fuerzas y confiamos en que Dios nos va a suplir. Aquí está, mira. No, Pablo le decía, no, si está bien ya con lo que ofrendaron. Ya, no es bueno que ustedes pasen ese límite, sean prudentes. Y ellos decían, no, si aquí no hay prudencia. Lo único que hay aquí es un deseo de querer honrar al Señor más allá de nuestras fuerzas. ¿Ya? Entonces, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y fíjense, y miren, con esto termina el versículo 5. Y no como lo esperábamos. ¡Wow, qué tremendo! Pablo tenía una perspectiva, aquí el tremendo hombre de Dios, Pablo tenía una perspectiva, ¿ya? Él esperaba un punto. Dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, la perspectiva de Pablo quedó chica, ¿sí? Pablo esperaba hasta este punto. Pero los hermanos de Macedonia fueron más allá y asombraron al apóstol Pablo. Pero todo enfocado ¿en quién? En Dios, ¿sí? En Dios. ¿Por qué? Porque los macedonios sabían lo que estaban haciendo. Y lo vemos en Filipenses. Sé que dije que no se terminaba, pero me arrepiento, acabo de mentir. Ahora sí que termino con esto.
Filipenses capítulo 4. Aquí Pablo le está hablando justamente a los hermanos macedonios, a la iglesia específica de los filipenses, de Filipos, ¿ya? Y Pablo aquí dice, ¿cierto?, que los hermanos de Macedonia no solamente se preocupaban de enviar dinero y sostener económicamente a Pablo, sino que también ofrendaban, como vimos, a los que estuvieron necesitados en Jerusalén, en Judea, ¿ya? Y fíjense que el apóstol Pablo de esta manera explica lo que ellos hacían, y es lo que yo sé que ellos hacían, porque la idea de esa es esa, ¿no? Versículo 18. Pero dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren cómo una ofrenda económica, una ofrenda material puede ser realmente un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuándo es eso? Cuando los cristianos y las cristianas dan sabiendo que lo están haciendo para honrar a su Dios, ¿sí? Y lo están haciendo para bendecir y apoyar a sus hermanos o a la gente necesitada. Si tenemos estas dos perspectivas, hermanos, siempre nuestra generosidad, nuestro dar, va a estar basado, en primer lugar, en saber de que queremos adorarle con todo lo que somos, pero también con todo lo que tenemos. De esta forma Dios es honrado, ¿sí? De esta forma Dios es honrado. De esta forma, esa ofrenda sube. Imagínense, la imagen es del holocausto. La imagen es de esas ofrendas de acción de gracias del Antiguo Testamento, donde ¿cierto?, se ponía sobre el altar de bronce y comenzaba a subir lo que para mí sería un rico olor asado, ¿sí? Para el Señor subía como un olor fragante, agradable, porque era una ofrenda para Él, de un pueblo que le amaba, que lo honraba, que quería honrarlo, ¿cierto?, siendo obediente. Bueno, los filipenses no ofrendaron un cabrito ni un animalito, ofrendaron algo económico, ¿cierto?, algo tan claramente material, y eso fue un olor fragante para el Señor, un sacrificio acepto, un sacrificio agradable al Señor. De esa forma, hermanos, hoy concluimos el tema del servicio, ¿ya? El tema sobre el servicio. Cualquier cosa, hermanos. Recuerden, servir a Dios significa cualquier acción, ¿ya?, en honor a Él. Y el punto es hacer cosas, ¿sí?, en el manifiesto deseo de agradarle. Así que el servicio se expande, ¿sí?, a todo acto que podamos hacer. Y dentro de eso está la predicación de la palabra, el hablar de la palabra con otros, el servir con los dones que Dios nos ha dado en nuestras iglesias, ¿ya? El ayudar en cosas prácticas en las iglesias locales, pero también las cosas prácticas en ayudar al necesitado, al prójimo. Cada acción que yo realice y la haga enfocada en Dios va a ser un servicio para Dios, y eso es una expresión de mi adoración, a Él. Adoración que Él merece, de la cual Él es digno. Por supuesto que así es. Bien, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta? Si no, ya para ir terminando.